placer estar nuevamente en sus hogares con un programa más de esta semana. El país entra en los próximos días a una coyuntura más complicada, podríamos decirlo. Entran a regir nuevos impuestos, tenemos a mucha gente endeudada con tasas de interés con mucha usura y además los indicadores de desempleo que hemos ido conociendo a través de las notas en diferentes medios de comunicación. Pero creemos que es trascendental comenzar a plantear respuestas. ¿Cómo hacemos para que las cosas comiencen a mejorar en este país? Y para hacer este tipo de conversatorio, hemos querido invitar a la señora viceministra de Trabajo y Seguridad Social, la licenciada Natalia Álvarez Rojas, a quien le damos la más cordial bienvenida. También me acompaña el exministro de Trabajo, el doctor Olman Segura Bonilla. También está con nosotros el doctor Leiner Vargas Alfaro, economista de la Universidad Nacional, y el máster Alonso Elizondo Bolaños, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país. Con ellos vamos inicialmente a hacer una contextualización, ¿verdad?, para decir, bueno, cuál es realmente la coyuntura en la que estamos en este instante en materia de desempleo, para proponerles en los siguientes segmentos que logremos empezar a proponer fórmulas o formas para resolver algo tan delicado como es en estos momentos esa necesidad que tiene la gente que nos está viendo, que está en la casa, que está angustiado, que ha andado buscando trabajo por un año y no encuentra trabajo. Señora viceministra, le cedo la palabra para que hagamos una introducción y contextualicemos cuál es esta realidad a la que nos estamos enfrentando. Bien, nos enfrentamos a una realidad dramática, tal como usted lo menciona. Entendemos que si bien podríamos decir que en la comparación interanual se mantiene el desempleo de hace un año, pues lo cierto es que en términos numéricos afecta a cada persona y a cada familia. Y efectivamente tenemos un contexto en el que nos vemos obligados a generar las mejores condiciones para ubicar un puesto de empleo. Desde el Ministerio de Trabajo y desde el Gobierno hemos estado trabajando en el fortalecimiento, primero, de los procesos de prospección, que nos van a dejar saber bien hacia dónde nos estamos moviendo, cuál es la capacidad de nuestro mercado laboral. Para hablar así como en cristiano, no tan arameo, prospección, empecemos a tratar de... Sí. ¿Cómo lo decimos para que me lo entienda todo el mundo? La prospección es la forma científica de ver el futuro. En términos laborales significa entender cuáles son los potenciales que tenemos, hacia dónde se está moviendo nuestro parque empresarial y también el de afuera, porque tenemos una economía bastante vinculada con las exportaciones y con las economías afuera, y las tecnologías de la información facilitan también que nuestra mano de obra o nuestros trabajadores y trabajadoras puedan acercarse a otros mercados, incluso estando en Costa Rica. Entonces, es muy importante entender hacia dónde nos estamos moviendo y cómo mejor llenar esas capacidades. ¿Y cómo se ve el futuro? El futuro se ve promisorio, el futuro nos requiere muchas capacidades para las que tenemos que adecuarnos. Tiene ventajas y tiene desventajas. Parte de ellas es cómo mejor llevar a nuestros jóvenes, por ejemplo, a lo largo y ancho de todo el país, a tener el acceso a las tecnologías, a tener la formación que les permita adecuarse a ellas y acceder a este tipo de empleos que van a estar tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica. Señor exministro de Trabajo, dice la señora viceministra que lo ven a positivo o ven positivo hacia futuro. ¿Cómo lo ve usted hoy? ¿Lo ve tan positivo? Bueno, en general yo tengo una posición optimista, pero a juzgar por la realidad hay que hacer muchos cambios y mucha acción y hacerla pronto para realmente tener un futuro promisorio, un futuro mejor. Tener en este momento las cifras de desempleo más altas de la historia de Costa Rica, 335,000 trabajadores, que de acuerdo al INEC es la cifra que tendríamos en este momento, es histórico y es, como ella lo dice, es un reto gigantesco poder conseguir Perdón, esos son más o menos 10 veces el Estadio Nacional lleno.
de ese total hay alrededor de 60.000 personas que ya se les llama desalentados, que ya no quieren buscar trabajo, y hay 276.000 que están buscando empleo. Y ahí hay una composición muy variada. Hay personas con buenas capacidades técnicas y profesionales, egresados de las universidades que no tienen empleo, como también hay gente que no tiene prácticamente formación y que le va a costar muchísimo conseguir trabajo. Y lo más preocupante, respondiéndole en corto sobre el futuro, estamos en este momento, no Costa Rica, la humanidad entera, enfrentándonos a una transformación en el mercado de trabajo gigantesca. La cuarta revolución industrial nos está haciendo cambiar, los robots están sustituyendo desde hace años una serie de trabajos que son muy mecánicos, y bueno, la 5G y las guerras generales internacionales alrededor de las tecnologías nos introducen a que el Ministerio de Trabajo, que el gobierno y que nosotros en general, la academia y el sector privado, tenemos que darnos la mano, tenemos que generar un nuevo arreglo social, porque de otra manera vamos al desastre. Y sinceramente esto es nada más como la primera pincelada, mostrándonos que tenemos que hacer un alto en el camino y cambiar de dirección. Dice que hay que hacer un acuerdo social nuevo, don Leiner Vargas. Bueno, yo creo que hay que partir de que el desempleo afecta particularmente a los excluidos de manera muy dramática. Afecta a las mujeres, afecta a los jóvenes y afecta a las personas que, digamos, en la segunda parte de su vida, por alguna razón pierden su trabajo. Apenas estamos viendo los primeros efectos de la revolución 4G en unos cuantos puestos de trabajo. En la siguiente década, esto se va a multiplicar por cerca de 1/3, según las perspectivas que, como nos decía la señora viceministra, se tienen en el planeta. Se va a sustituir a cerca de 1/3 de la población por máquinas inteligentes. Llámense robot, llámense respuestas automáticas, ¿verdad? Para darles un ejemplo, hemos tenido una discusión en los últimos años alrededor de las plataformas para manejar el transporte público. Cuando vengan los vehículos inteligentes, drones, van a desaparecer los choferes. Y entonces ahí vamos a tener un problema mucho más amplio, porque la discusión ya no es si una plataforma u otra, sino si un chofer o un robot en el auto. El fenómeno de la 4G va a cambiar el mercado laboral, que ya de por sí hoy es crítico. Nos decía don Olman que estamos en un 13% cuando sumamos desalentados en el mercado, pero si sumamos y consideramos que de cada 10 empleos nuevos que se generan, la calidad del empleo lleva a que cerca de 8 sean informales y 2 sean formales, significa que nuestro mercado de trabajo ha colapsado y que tenemos que hacer un esfuerzo país gigantesco para reinventar el proceso de entrenamiento de los trabajadores y sobre todo fortalecer la producción y la industria, porque si no, definitivamente vamos hacia un futuro bastante más gris del que tenemos hoy. De manera directa plantea su participación, don Leiner, don Alonso. Básicamente dice, bueno, tenemos que incentivar y que se mueva el sector privado, pero todo va a cambiar, ¿verdad? Y esto recuerdo, ahora tal vez me ayudan, recuerdo haber leído hace mucho tiempo que se hablaba como en el 2013 de que cerca del 43% de los oficios que hoy existen iban a desaparecer, ¿verdad? Si mal no me acuerdo, ¿verdad? Pero creo que para países como América Latina iba a ser como el 69%, un dato grande. Don Alonso. Gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Sí, efectivamente, yo creo que el análisis del mercado de trabajo y lo que sucede hoy con los desempleados y con los desalentados, que nos comentaba don Olman, no puede verse aislado de la realidad económica que vive el país. O sea, no podemos abstraer el mercado, no podemos sacarlo y verlo por aparte, sino que tenemos que verlo en un conjunto de lo que está pasando en la economía costarricense. Caso del sector comercial, que es el sector que conozco con mayor detalle, lleva 26 meses consecutivos de desaceleración económica. Esos son datos que ya empiezan a ser alarmantes, son datos del Banco Central. Cuando vemos el índice mensual de actividad económica del sector comercial, vemos 26 meses de desaceleración. Vemos, entre otras cosas, y lo decía usted al inicio, un alto nivel de endeudamiento de los hogares, ¿verdad? Entonces,
Si pensamos en un indicador de ingreso disponible, que es el ingreso que tienen las familias después de pagar impuestos, y yo le agregaría algo más, después de pagar impuestos y después de pagar deudas, ¿verdad? Entonces, ese ingreso que queda, ese dinero que le queda a las familias para disponerlo en consumo, para ir al supermercado, para salir el fin de semana, para ponerle gasolina al vehículo, para tomar el autobús, etcétera, cada vez es menos dinero disponible en las familias. Ese es el síntoma que los economistas llamarán, este es un problema de demanda que tiene Costa Rica. Ante este panorama le agregamos un factor adicional, lo que conversaba don Olma, la señora viceministra. Efectivamente tenemos un grupo de desempleados, alrededor de 276.000 personas desempleadas, más los desalentados, 300.000 personas sin trabajo. Es decir, el problema de ingreso es grande en el país. Entonces, entre comillas, se nos trabó la rueda en un momento donde el país requería la generación de trabajo, la generación de nuevos puestos de empleo, el mejorar la productividad, que ese es un tema que me gustaría ahora más adelante que hablemos un poco de productividad y lo que pasa en Costa Rica con la generación de trabajos, básicamente baja productividad, ahora lo podemos discutir más adelante, pero ahí tenemos un problema ya que se hace grande. Yo, al igual que la viceministra y don Olman, yo soy optimista en que esto podemos revertirlo, pero tenemos que hablar del corto plazo y tenemos que hablar del largo plazo, ¿verdad? Las medidas de largo plazo podemos discutirlas y van a ser muy bonitas, todas las que podamos discutir, pero el problema del desempleo lo vivimos hoy, ¿verdad? El problema del no tener un ingreso lo vivimos hoy. El aumento de la pobreza. ¿Verdad? El aumento de la pobreza. Eso es lo que te iba a decir, o sea, el hambre. Claro. El hambre es hoy, no es mañana. Es decir, en esto hay que ponerle un poquito de rostro a las cifras económicas, a los planes, a los programas que tengamos. Hay que ponerles un poquito de rostro, porque la gente necesita comer todos los días, ¿verdad? A los chicos hay que enviarlos al colegio todos los días y a la escuela. Entonces, yo creo que temas de corto plazo podemos analizar que tal vez las políticas de corto plazo para paliar el tema de desempleo no sean las mejores, ni sean compatibles con un modelo de crecimiento fuerte o desarrollo fuerte que va a tener el país, pero hay que tomarlas porque la situación es de corto plazo también. Sí. Voy a ir a una pausa. Me quedan bastantes temas sobre la mesa. Como a don Olman le gustó el ejemplo, ahora hacía un cálculo de si ponemos a un desempleado de aquí a la frontera, ocupando 1 metro de distancia cada uno, de aquí a la frontera con Nicaragua, todavía nos quedan por recorrer 16 kilómetros más para allá. O sea, el dato no es simple. Vamos a una pausa y ya venimos a ver qué nos plantean estos señores de cómo solucionamos este problema. Estamos hablando de un tema tan álgido como el desempleo en este país. Lo contextualizábamos diciendo que, número más, número menos, tenemos cerca de 10 estadios nacionales absolutamente llenos de gente sin empleo y buscando qué hacer. Me decían que el impacto en el tema de las mujeres era fuerte, en el tema de los jóvenes, y que las posibilidades de aquellas personas que transitan por 40, 45 años también eran una nebulosa. Y me hablaban también del cambio tecnológico y cómo el cambio tecnológico y la robotización también van a hacer cambios dramáticos en la forma en la que se trabaja en este mundo, porque prácticamente ni siquiera es solo en este país. Decía don Leiner, yo no soy el más optimista de todos, don Leiner. ¿Por qué no es el más optimista en esta coyuntura? Porque de alguna manera, si uno mira el corto plazo, para parafrasear un poco el comentario anterior, la situación macroeconómica sigue priorizando, y el gobierno de la República sigue priorizando la inflación y sigue apretando la faja monetaria, dejando de lado el tema del empleo. Y un desequilibrio macroeconómico para los economistas de largo plazo es el empleo, porque genera problemas de exclusión social
y asociado con ello pobreza y deterioro en la desigualdad, que puede ser una bomba de tiempo para la macroeconomía. Entonces, cuando se prioriza en el corto plazo el indicador de inflación, podemos tener un 2%, hasta hemos llegado a tener deflación en un entorno en donde tenemos una dinámica de empleo que se nos va a ir acumulando. Y es que cada vez que una familia pierde el empleo, hay un deterioro en el ecosistema familiar, hay un deterioro en la psicología de la persona, o sea, un desempleado es una persona excluida del sistema social, y si damos más de 6 meses, prácticamente agota con todas las posibilidades que tiene dentro del contexto de corto plazo, que son los pequeños fondos que se generaron alrededor de la reforma anterior que se hizo al sistema de seguridad social y algún margen que tiene de ahorros que pueda haber tenido del pasado. Es decir, que estamos ante una crisis humanitaria real y en las regiones rurales eso es todavía más dramático. Eso no lo podemos permitir en un país que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas a corto plazo, pero tiene, por supuesto, que olvidarse de la política ortodoxa del Banco Central, de la política monetaria restrictiva que hemos tenido en los últimos años en el Banco Central. Bueno, yo iba a decir que aquí hay medidas, hablando de salidas, justamente en la dirección que dice don Leiner. Hay medidas que tiene que tomar el Ministerio de Trabajo, medidas que tiene que tomar el Banco Central, medidas que tiene que tomar otros ministerios, el CINDE, etc. Yo traigo varios ejemplos de algunas de esas cosas. Adelante, señor presidente. Por ejemplo, me parece que el Banco Central es una autoridad para obligar, yo sé que las tasas de interés de las tarjetas de crédito se hacen por competencia, pero debería buscar la manera de cómo bajar esa usura de hasta 30, 40% de tasas de interés y que la gente está absolutamente endeudada con tarjetas de crédito. Eso le va a permitir a la gente respirar, consumir más, dinamizar. Desde luego que entonces va a poner más colones en esa circulación y vamos a tener un poquito más de inflación, pero, por ejemplo, Pero en este caso, por ejemplo, sé que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa presentado incluso por un diputado del PAC, y yo no veo que avance, y es en contra de la usura. Bueno, pero es que ni siquiera tiene que ser una ley. Eso es una medida del Banco Central. Es más, hay otra medida que la Cámara de Comercio anunció hace unos días. Perdón, la voy a introducir. Ay, por favor, yo la remato. Mire, el encaje mínimo legal que tienen los bancos, en este momento en Costa Rica es un 15%, en otros países es un 12%, un 11%. Aquí se podría bajar un 1 o 2% de ese encaje mínimo digamos, a 12 o a 13%. Perdón, para que la gente me lo vaya entendiendo. Si hacen eso, ¿qué pasa con este cristiano? Bueno, resulta que el encaje mínimo es el dinero que se guardan los bancos como reserva para responder por todos los depósitos que hacemos todas las personas y todas las empresas. Un 1% significa un montón de miles de millones de colones ingresando a la circulación, permitiendo que haya, por ejemplo, préstamos para viviendas de clase media, de clase baja, que dinamiza el trabajo, genera empleo, genera construcción y consumo y comercio, y entonces pone a aceitar el dinamismo económico y hay un poco más de crecimiento. El problema en este momento es el crecimiento económico y la falta de oportunidades de empleo, pero si el sector privado es el que tiene que producir el trabajo. Si el sector privado no le damos la oportunidad y no le damos el dinero, no le damos los recursos, simplemente no lo va a poder hacer. La reducción del encaje mínimo legal, de esos depósitos de cuenta corriente, por decirlo de alguna forma, que tienen los costarricenses, que la banca comercial tiene que depositar a ingreso cero o a costo cero en el Banco Central, ¿verdad? Eso podemos entenderlo como un impuesto, ¿verdad? Es como un impuesto que se le pone a la banca comercial a la creación del dinero, o sea, la generación de nuevos créditos. ¿Qué genera esto? Genera que el margen de intermediación, lo que los bancos pagan por el dinero suyo y lo que le cobran por los préstamos, ¿verdad? Ese margen, esa diferencia, ese margen de intermediación sea más bajo. Al ser un margen de intermediación más bajo, tenemos la posibilidad de que la tasa de interés baje. ¿Por qué? Porque hoy la tasa de interés en Costa Rica es relativamente alta porque tenemos un gobierno altamente endeudado que pide dinero y presiona las tasas y por ese lado no bajan las tasas. Hay que cambiarle un poquito el esquema y bajarle el margen de intermediación. Con eso tenemos
mayor, una tasa de interés menor, y eso nos permite o le permite a las empresas, primero a los hogares, a las familias, alivianar un poco la carga de esa deuda que decíamos que hace que tengan menos ingreso. Eso es lo primero, que la gente tenga un poquito más de dinero para que la bola empiece a rodar aún más. La gente vaya más al cine, que la gente salga a comer un poco más, que la gente vaya al supermercado, que la gente pueda ahorrar, etcétera, ¿verdad? Eso es parte de esa dinámica, y por otro lado le puede permitir a la empresa realizar proyectos de inversión que posiblemente las tasas actuales no son proyectos buenos o son proyectos rentables. Eso nos inyecta dinero. Si la empresa logra generar nuevos proyectos de inversión, nuevas ideas, hay nuevos locales comerciales abiertos, hay nueva dinámica, ¿yo qué necesito para operar nuevas inversiones? Tu personas, es tu trabajo, generar trabajo. Ahora podemos ver las características del trabajo que estamos requiriendo, ¿verdad? Que ahí es donde también tenemos un descalce entre el trabajo que las empresas están demandando y qué es lo que la gente en la calle, por decirlo de alguna forma, está ofreciendo o tiene como características o tiene como aptitudes. Para ir avanzando en los temas, señora viceministra, ¿qué se necesita para que eso se logre? ¿Por dónde empujamos? Muy bien. Para que eso se logre tenemos que tener claridad en la parte económica, que ya la hemos discutido un poco por acá. Se han emitido recientemente algunas directrices en términos del manejo de los intereses, y pues hay otras, por ejemplo los eurobonos, que esa discusión la dejamos para la Asamblea Legislativa, pero son medidas que están encaminadas hacia ese lado. Regresándonos al tema del empleo, creo que es muy importante entender que si bien hay una industria que demanda personal altamente calificado y que no lo podemos desatender, y justamente tenemos a la academia y tenemos estrategias viejas, los colegios científicos, tenemos muchas estrategias que nos han llevado a un posicionamiento como país que nos coloca muy bien y que ha generado la atracción de una industria muy especializada. Bueno, tenemos una gran masa que tiene pocas calificaciones y que necesitamos generarle empleos, y que necesitamos que eso sea de corto plazo, como todos hemos coincidido en esta mesa. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tenemos al INA, que don Olman lo conoce perfectamente, y ahí se están tomando una serie de medidas también desde el Ministerio de Trabajo en los programas de formación para generar procesos de formación para las personas que sean de corto plazo y que estén muy adecuados a lo que necesitan las empresas. Justamente en muchos de esos casos nos vamos a buscar a las personas de escasos recursos, de los que hablaba don Leiner. Vamos a buscarlos, les damos todo un acompañamiento articulado que tiene que ver con cuidado, sobre todo para las mujeres, que muchas de ellas están a cargo de parientes, en muchos casos hijos, pero también padres y madres u otros parientes, personas con discapacidad. Entonces, el tema de cuidado se hace especialmente importante tanto para la inserción en el mercado como para la formación de esta población. Si bien es cierto que tenemos estas tasas de desempleo que nos preocupan a todos, paradójicamente también es el momento histórico de Costa Rica donde tenemos más personas trabajando y donde tenemos más mujeres trabajando. Necesitamos absorber más y necesitamos generar también opciones para las personas que están en desempleo, pero tenemos una gran alta tasa de ocupación. Le comprendo, nada más que me surge, la duda, porque estoy pensando un poquito más en esa otra línea de aquellos que decía por ahí un rótulo que el problema de los desempleados es de los que no tienen trabajo. O sea, perdón, pero ahí yo discrepo abiertamente con la señora viceministra. Nosotros podemos tener más empleados, pero hoy tenemos muchísimo más costarricenses desempleados de los que teníamos hace 2 décadas. Es decir, la tasa de 5% de desempleo abierto ha pasado a 12% de desempleo abierto, y no podemos tapar el sol con un dedo. Esos son 300.000 personas que, multiplicado por 3 o 4, estamos hablando de más de 1 millón de costarricenses que están careciendo de lo elemental para participar en la sociedad de hoy. Claro, si lo vemos a corto plazo, el problema es esencialmente cómo hacemos para que la economía arranque. Y un estímulo monetario es fundamental a cortísimo plazo. Y ahí hay una gran discusión, porque el gabinete económico del gobierno está contradiciéndose con lo que están haciendo los otros ministerios, en cuenta el Ministerio de Trabajo. Es decir, querer tapar con un tafetán una herida donde está sangrando la mano no funciona, porque ningún puente va a servir si uno no tiene al otro lado del puente una alternativa, que es una alternativa de empleo.
En este país se necesita un acuerdo político para flexibilizar las condiciones monetarias de corto plazo, para que las empresas tengan cómo fondearse, para que los consumidores tengan dinero para poder comprar. Y en este momento, las circunstancias que vamos a ver a partir de julio, que es una restricción adicional producto de la reforma tributaria, va a llevar a agudizar mayor la situación. Entonces, si nosotros por el lado fiscal le estamos sacando plata a la gente de la bolsa y no hacemos que por el lado de la deuda los intereses bajen y haya un poquito más de dinero en la calle, vamos a tener una economía que se nos va a reventar por el lado del empleo. Voy a ganar un minutito en este momento porque me interesa de sobremanera, ya pusimos sobre el tapete uno de los temas, ¿verdad? Necesitamos bajar las tasas de interés, que haya efectivo en la calle, que se mueva el efectivo y que el empresario tenga un poquito más de recursos y la gente en sus casas para poder también paliar o por lo menos quedar empate con lo que tienen que estar pagando ahora de más impuestos. Vamos con una pausa y venimos. Estamos hablando de empleo. Como se dieron cuenta, aquí, mientras estábamos en la pausa, la discusión siguió. Y eso se trata, ¿verdad? Me decían también ustedes, ya planteamos una primera opción. Pensemos en función de otras opciones. Hay muchísimas más mujeres empujando también y tratando de salir a buscar empleo producto de la misma presión económica que se tiene, ¿verdad? Y hay otro tema que se planteó, que creo que en algún momento lo vamos a tocar, y es el tema de la educación. Vean, hace muchos años, según estos programas, yo dije que uno de los problemas más grandes que íbamos a tener era enfrentar educadores analógicos contra estudiantes digitales, ¿verdad? Y también, como profesor universitario, uno ve, ¿verdad?, que el sistema educativo no sucede como sucede, ya no solo en Finlandia, en España, en Soria, en otros lugares, en donde los muchachos se les están dando esas fortalezas para poder enfrentar a la vida, porque no sabemos, a la fecha, si tuviéramos que sugerirle a una persona qué estudiar, no sabemos qué decirle qué estudiar, porque no sabemos cómo va a andar el mundo. Entonces, me pregunto, ¿qué otras herramientas de corto plazo podríamos plantear acá para poder resolver, por ejemplo, las zonas rurales? Bueno, yo mencionaría la estrategia de transformación digital que se lanzó el año pasado y que justamente busca fortalecer los centros inteligentes en las comunidades, pensando en las zonas rurales. Ahí, básicamente, la propuesta, y ya se está avanzando en esa línea en varios puntos específicos, particularmente en Punta Arenas y en algunos otros acá de la GAM, es hacer centros inteligentes donde vamos a tener una serie de elementos, incluyendo estaciones de trabajo, incluyendo impresoras 3D, de forma que podamos acercar ese nuevo mundo, esa gran tecnología, poderla acercar a toda la población. Eso implica, bueno, tanto a los estudiantes digitales como a sus madres o padres que están por ahí y que son también análogos. La idea es poder generar mecanismos para que, por ejemplo, las pymes puedan tener ahí facilidades para sus manejos de factura electrónica, para otro tipo de manejos, tener centros que se han acercado a la población. Además de eso, el tema de poder tener plataformas de formación electrónicas, eso nos lleva a democratizar más el acceso de las personas, sobre todo a las competencias, que es parte de las exigencias que nos solicita los nuevos mercados. Entonces, cómo certificarse en un tema específico que se requiere para una industria específica. Vamos a ver, tal vez complementario a lo que dice la señora viceministra Natalia. En este momento, el Ministerio de Trabajo traslada más o menos 17 mil millones de pesos por año en el programa RONAE, que es el Programa Nacional de Empleo, así se llama. La mayor parte de eso, como 13 mil millones de pesos, vienen de FODESAF. El resto es presupuesto del Ministerio.
Y eso se traslada a las comunidades y a la gente que difícilmente puede conseguir trabajo y están en las zonas muy rurales y entonces se ponen a hacer una acera o se ponen a hacer alguna alcantarilla o alguna cosa así por 3 meses máximo o 6 meses máximo. 3 meses y extendido hasta 6 meses. Yo propondría rehacer ese programa. Ojalá poderle poner otros 13.000 millones de pesos más, pero si no, con esos mismos arrancarlos. Y en lugar de darle el pescado a la gente, enseñarle a pescar. De la siguiente manera. Los médicos y el sector de la medicina, todos los estudiantes de medicina, cuando se gradúan, tienen que hacer servicio social. Bueno, que extendamos abierto y voluntario el servicio social para todas las carreras. Y hagamos grupos de 3 jóvenes que salen graduados de la universidad, tal vez uno de economía, uno de educación y uno de informática, y entonces los mandamos, ok, usted vaya a Upala, usted vaya a la zona sur, usted, en grupos de 3, a ayudar a esas pymes y pagándole de esos fondos que tenemos para empleo, y se les genera empleo. Nadie los emplea a los pobres muchachos porque no tienen experiencia cuando salen de la universidad, no consiguen trabajo. Y además, en este país que está cimentado en una base de apoyo y de solidaridad social y democracia, y que solo los médicos o los dentistas, en la parte de odontología y medicina, sea la que hace servicio social, me parece que es una gran oportunidad para generar apoyo a esas pymes. Hablábamos de la propuesta de Walmart, me parece una propuesta acertada en el tema de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, ¿cómo es ese mercado de trabajo del que hablamos? Yo diría que tenemos un mercado de trabajo, si el término me lo permite, dual o con 2 caras, ¿verdad? Bicéfalo. Sí, es un mercado segmentado. Es decir, por un lado tenemos un porcentaje relativamente bien capacitado, bien formado, que habla un segundo idioma, que tiene ingresos. Ese segmento debe tener ingresos 200% por arriba de la gente que tiene un trabajo no calificado. Tenemos una población pequeña, pero bien formada. Pequeña porque se formó pensando precisamente en lo que sí fuimos muy exitosos como país, en atraer inversiones, en atraer empresas de alta tecnología, etc. Ahora fuimos muy exitosos como país, pero fuimos muy lentos a la hora de formar a la gente que necesitaban ese tipo de empresas. Entonces tenemos 2/3 partes de ese mercado laboral, y es donde se genera el fenómeno de desempleo, 2/3 partes de ese mercado laboral que llegan, si acaso, a cumplir la secundaria. Si acaso, porque es el primer nivel, yo le llamaría primaria completa, esa debe ser la mitad de la gente del mercado laboral. Tenemos 1/3 que no terminó el colegio, pero tiene 3 años adicionales, digamos 9º año, que es no sé, será el tercer ciclo, Sí. 9º año, y tenemos en un 4º nivel de gente que terminó la universidad, tiene estudios universitarios, algún posgrado, etcétera. Eso será el 10% de la gente. Ese es el mercado costarricense. Ahora, ¿a quién le está pegando ese desempleo? Precisamente a ese 50% o a esa mitad, más 1/3 que no tiene el colegio terminado, el desempleo es a la gente que la está afectando. ¿Por qué? ¿Y dónde lo puedes ver? Que hay sectores dinámicos de la economía que más bien no encuentran trabajadores. Sector tecnologías, ¿verdad? Ingenieros en sistemas, etc. Hay un anuncio de empleo y lo que pasa es que se mueven de una compañía a otra, generando más bien un levantamiento, una gran rotación, que lo que está haciendo es inflando los salarios en esos sectores, y ahí no está entrando nuevos oferentes, no están entrando nuevas personas a ese tipo de negocio. Entonces Bueno, tenemos... esos apuntes son importantes para la gente que quiere estudiar. Claro. Por ejemplo, entonces ahí lo que hace es inflar el salario porque no está entrando nueva gente con esas calificaciones. Sumado a esto, las empresas que empiezan a ser más dinámicas, ese es el tipo de trabajador que requieren. No tenemos lo que hablábamos, la reeducación de las personas. Ese es un factor importante. Hay que reeducar a la gente, pero usted no reeduca a la gente en 3 semanas, en 2 meses. El tema es que los desempleados son personas con calificaciones relativamente bajas, que fueron excluidas del sistema educativo y que tienen muy pocas competencias para montarse en el mundo de la 4G, ni qué decir en el mundo de la 5G que viene. Entonces, aquí hay un problema de stock. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esa cantidad de personas que están desempleadas? Y ahí es donde las soluciones aparecen interesantes. Ahora tenemos un problema de envejecimiento de la población y un gran problema con el cuidado de esas personas. Una de las tareas más importantes que puede hacer
el INAH y que puedan hacer las instituciones que están a cargo de la seguridad social es abaratar los temas de cuidado de pacientes en la seguridad social y además a muchos costarricenses que están en ese mundo tecnológico les va a hacer mucha falta el cuidado de sus parientes, de sus personas, porque vamos a vivir más. Qué buena noticia, pero vamos a necesitar más gente cuidándonos en nuestra vejez. Entonces hay que llegar a un acuerdo país para que este problema de stock se resuelva mientras atendemos el problema del flujo, que el problema del flujo es cómo hacemos para que cambie la formación en las universidades y en las instituciones técnicas y en buena hora que el INAH está cambiando, porque es fundamental reinventar las carreras universitarias y reinventar las carreras técnicas, porque hoy un ingeniero químico, para no irnos muy, digamos, a una profesión en las ciencias sociales, un ingeniero químico que se forma en este momento en la universidad, cuando termina la carrera universitaria, los equipos que usó ya son obsoletos. Correcto. Totalmente. Señora viceministra. Hemos estado trabajando en el relanzamiento o en el rediseño de un sistema nacional de empleo, que también recordaremos, y que busca acercarse directamente a la persona, entender cuáles son sus capacidades, qué requiere, cuáles son esa reeducación y ese acercamiento. Tenemos a CINDE muy de cerca en esto. CINDE tiene los ojos dentro y fuera de Costa Rica, entonces lo estamos trabajando de una forma muy articulada. Y recientemente se ha hablado en el Consejo Superior de Trabajo de la necesidad de este pacto por el empleo, de cómo necesitamos resolver temas de corto, mediano y largo plazo con una gran corresponsabilidad y un trabajo articulado entre todos, y estamos dirigiéndonos hacia ahí. Voy a ir a una pausa, pero al final estamos diciendo que vamos a ocupar un nuevo pacto social de alguna u otra manera. Estamos hablando de fortalecer pymes, estamos de bajar las tasas de interés y de buscar cómo abaratar el tema de cuidado. Y esto me recuerda un programa que tuvimos hace algún tiempo en donde nos decían 50% de los hospitales las camas en los hospitales son de adultos mayores, están ocupadas por adultos mayores. Y decíamos al presidente ejecutivo de la caja, saque la caja, sáquela, llévela a las casas, ellos se van a sentir mejor en sus casas y vamos a descongestionar un poco. Creo que por ahí hablamos, Leiner, de cómo flexibilizar y capacitar a la gente en este tipo de funciones. Vamos a una pausa. Me decía don Olma Segura, se me olvidó en el cierre del segmento anterior, que también estaba la propuesta de la dinámica de empleos en un entorno donde un grupo de especialistas interviene las pymes para que las cosas comiencen a fluir mejor. O sea, tenemos 4 propuestas sobre el tapete. Yo decía ahora el tema de los adultos mayores en la Caja Costarricense de Seguro Social antes de ir de corte, y me dijo don Olma, espérate que yo quiero hablar algo de esto. Sí, bueno, sobre todo de la caja. Vamos a ver, tenemos alrededor de 1 millón de personas informales, ¿verdad? ¿Y por qué son informales? Bueno, es que se les cuesta muchísimo y les cuesta carísimo y tienen un desincentivo enorme de formalizarse, ¿verdad? Por un lado, pagar patentes, pagar impuestos, hacer tramitología, papeles, etcétera. Pero además también existe el otro tema que está vinculado con el tema de la caja. Si una señora que hace almuerzos y vende almuerzos o empanadas en una ventana o lo que sea, tiene 1 o 2 personas trabajando con ella y solo trabajan medio tiempo o 3 días por semana o lo que sea, no las puede asegurar por lo que les paga. Tiene que asegurarlas por un monto mínimo dependiendo del salario de la profesión que está teniendo. Entonces, la caja debería flexibilizarse y aceptar que se pague lo que se reporte en la planilla, lo que se está pagando. Y entonces, estoy poniendo el ejemplo extremo de una persona, digamos, que vende almuerzos, pero también hay mucho empleo informal en muchas otras áreas mucho más sofisticadas. Me gusta que aquí no solamente se ha hablado de las formas tradicionales de buscar construir empleo o generar empleo.
pero no tenemos que dejarlas abandonadas. Por ejemplo, la creación de las APP, de las alianzas público-privadas, la construcción de infraestructura, en fin, hay muchas otras que son más clásicas y yo me siento muy contento que cada uno de nosotros ha dicho, digamos, cosas alrededor de nuevas alternativas, porque de verdad es que hay que hacer algo para generar trabajo en el cortísimo plazo. Yo me voy a pegar de eso de Goldman. Y efectivamente, hay dos temas en la caja importantes y es parte de este nuevo paradigma que tenemos que empezar a pensar. O sea, ya, yo digo, quitémonos el velo ideológico, porque estamos llenos de ideología en las mesas. Yo digo, no, un momentito. No, y eso no come la gente. ¿Verdad? La gente no come ideología ni ideas extrañas. No. Don Goldman, usted da el clavo con dos temas en la caja. Uno es la base mínima contributiva, efectivamente. Hoy la base mínima contributiva de la caja debe andar rondando los 231.000 colones, por ahí aproximadamente. Bueno, ¿qué es eso? Si yo quiero asegurar a una persona, no puedo asegurarla por menos de 231.000 colones, así yo le haya contratado un cuarto de tiempo, le haya contratado medio tiempo, porque tengo que ir a reportar los 231.000 colones, ¿verdad? Esto no le permite a alguien, por ejemplo, tener dos patronos. Yo puedo trabajar en su casa, ayudándole en su oficina de 8 de la mañana a mediodía y puedo ir a Don Leiner de 1 de la tarde a 5 de la tarde, tener dos patronos. Don Leiner me paga 200, usted me paga 200, entonces al final me redondeo un salario de 400 y usted reportó 200 y usted reportó 200 sin inconveniente. Hoy eso no se puede hacer en la caja, ¿verdad? Ese es el primer pecado capital. ¿Por qué? Porque vea la mentalidad de atrás, lo que usted decía. Dicen, eso es un portillo abierto para que alguien evada cargas sociales, porque entonces le van a reportar al pobre muchacho que trabajó 8 horas de sol a sol, le van a reportar 200.000 colones, cuando en realidad lo que ganó son 300 y están evadiendo cargas. No es así. Ya en el mundo ya no hay tontos. O sea, usted como trabajador sabe perfectamente que le tienen que reportar su salario completo. Así de sencillo. Es decir, quitémonos esa mentalidad, por favor, de encima. A eso le sumo, ¿verdad? Además del tema de la base mínima contributiva, hay un reglamento de la caja que está aprobado desde diciembre del 2018, que es el reglamento de cargas sociales escalonadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas, que le permite a un pequeño empresario, don Leiner, que hoy empieza usted sabe lo que es esto, ¿verdad? Su negocio, que cuesta un montón, que uno no sabe qué hacer, que no le alcanza ni para pagar la planilla a los 15, tener unas cargas sociales diferenciadas. Conforme usted va creciendo, se va desarrollando, usted empieza a pagar gradualmente, porque si no, ser del sector informal... Pero eso ya está aplicando. No lo aplica porque la caja sigue analizándolo, porque tienen miedo. Pero Bueno, es que es también, parte de lo que dijo la señora viceministra, hay que alinear algunas instituciones. Esto es miedo de cambiar. pero Es miedo de cambiar. es que también, vea, hay que entender que cuando nosotros tapamos el sol con un dedo, después el sol nos quema. Vea, hoy por hoy, con la encuesta del Banco Central que realiza el INEC, sabemos que el 28% del empleo lo generan empresas que no están reportadas nunca como empresas, que no existen como empresas, que no existe la razón social, pero existe el emprendedor en la calle haciendo la labor, existe el taller, existe la venta, existe la familia haciendo ropa, existe la dinámica económica. Es más, el Banco Central está tan ocupado de eso que más del 25% del PIB lo genera esa informalidad. Entonces, querer tapar el sol con un dedo y decir, no acepto que una pyme durante los 2 primeros años tengo que ayudarla para que se formalice. Y es mejor que formalice de a cuarto cada año, a cuarto por ciento, es decir, 25 o 50, que vaya en un proceso de formalización, porque si la meto en el año 0, la estoy ahorcando. Y entonces la solución es salirme al sector informal. Y vean, ahora, el tema del fomento a la pyme es porque la pyme es la que genera empleo. Claro. Sí, nosotros hablamos de las empresas multinacionales y estamos felices de que lleguen empresas de tecnología y demás, pero eso nos genera un pequeño porcentaje y para un grupo muy especializado de trabajadores. La gran cantidad de trabajo y de empleo lo genera la pequeña y mediana empresa industrial, comercial, agrícola de este país. Y en las zonas rurales es todavía más extremo, es la empresa comercial y la empresa agrícola. El turismo y la agricultura. Y si no hacemos un esfuerzo por apoyar a esa pyme, nosotros vamos a desencadenar un problema estructural mayor.
¿Es posible que ustedes se sienten con una idea como esta? Que concretamente, ¿con qué idea nos podemos sentar para decir, vamos a impulsar la economía, perdón, el empleo y obviamente la economía, para que esto funcione? Sí, sí es posible, lo hemos estado haciendo, bienvenidos, podemos armar otros tipos de foros. Lo cierto es que a partir, por ejemplo, de ese proceso de formalización, se apoyó y se ha sostenido el aseguramiento de las trabajadoras domésticas, que no es poca Es cosa. el mismo modelo que necesitamos. Sí, Bueno, y funcionó, funcionó. Ese pronto entrará el del ¿O no funcionó, aseguramiento. Leiner? Dice Leiner que más o menos. Estamos. Ahí, camina y ha generado una alternativa Va que generando facilita. una solución. Eso es. Pero otra vez, el tema de la MIPYME es mucho más amplio. Claro, es mucho más claro, amplio y es de claro. una cobertura mucho más grande. Y aquí lo importante es que no aparezcan, ¿verdad? O sea, el temor es de que aparezcan las grandes empresas o las medianas empresas y nos quieran meter un gol. Es decir, estamos hablando de las empresas que están registradas ante el Ministerio de Economía como MIPYMES. Estamos hablando de empresas nuevas, ¿verdad?, que requieren un auxilio durante esos años. Ahora, perdóneme, pero desde el 2016, o sea, yo le anticipo que ya aquí estamos en el 2019 y la situación que viene para el segundo semestre Durísima. es durísima. Así es que, don Carlos, yo creo que tiene que poner las barbas en remojo. Que tengo entendido que usted no tiene barba, pues ponga algo en remojo, porque si no se hace algo en el segundo semestre, la situación del 2020 va a ser caótica. Yo me estoy temiendo, y lo digo con todo el respeto, una república independiente. El mal concepto que tenemos de autonomía. Es un mal concepto. Ustedes han visto lo que ha pasado con la República Independiente del ICE en su momento, ahora la República Independiente de la Caja. Yo creo que ahí, yo soy de la tesis que si yo te pongo, yo te quito. ¿No es cierto? ¿Quién puso al presidente ejecutivo de la Caja? Sí, presidente. El presidente. Yo se lo puse y yo te lo quito. Entonces, como que no hay una línea de mando en políticas de Estado. Me parece una barbaridad. ¿Verdad? Que digan, ay, la autonomía de la Caja, ay, la autonomía. ¿Cuál autonomía? La autonomía es administrativa, la autonomía es para no meterse en temas técnicos, pero una política de Estado que beneficie al país, por Dios, ¿verdad? Creo que hay temas. Sí, me quedan muy pocos minutos y lástima, porque yo quería hablar un poquito de la zona rural, por ejemplo, el sector pesquero, ¿verdad? Creo que me quedan un par de minutos. ¿Qué hacemos con sectores como estos, por ejemplo, con el sector pesquero? ¿Qué podemos lograr? Bueno, recientemente le hemos transmitido a la Caja una serie de informaciones relacionadas con la cadena de valor de las mujeres en la pesca, justamente para generar un mecanismo de aseguramiento para ellas que les proteja a ellas como personas y no como aseguradas de sus compañeros, ya que son trabajadoras que están ahí. Sí. Pero Y en digamos- esa misma línea, Ajá. tanto las mujeres como los hombres pescadores que tienen barcos palangreros principalmente en el Pacífico, deberíamos aprovechar para apoyarles desde la academia y desde el gobierno para que puedan penetrar más en pesca más especializada, por ejemplo, como la pesca de atún. En este momento hay una transformación de la ley de pesca de atún, que en este momento los barcos internacionales están pescando hasta 1.000 toneladas por cada vez que ingresan. Y pagan solamente $19 por la licencia de pesca, por tonelada. Entonces, prácticamente estamos regalando el atún. $19 por tonelada. Sí, señor, $19 por tonelada y un barco puede coger 1.000 toneladas en un solo tiro. Entonces, claro, son $19.000 que entran al Incopesca o al Ministerio de Agricultura en la parte de pesca, pero lo que yo me refiero es, en vez de regalar eso, bueno, podemos vender las licencias más caras y más bien poner generar un trabajo y una capacitación para que los palangreros que en este momento apenas están pescando en la costa puedan ser capacitados y entrenados y ayudados para que pesquen atún también. Entonces, además solo tenemos una industria de atún aquí, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos generar más, en el pasado hubo más. Y por último, para ponerle más sal a la herida y terminar el programa que usted dice, que me parece muy interesante, pero que en algún momento deberíamos ampliarlo, es, por favor, los señores de los sindicatos. Ahora, de verdad estamos hablando de un nuevo pacto social. Si cada vez que hay
que hacer un ajuste, en lugar de discutir y sentarse en la mesa a dialogar, vamos a huelga, entonces es peor el problema de la dinámica de la economía. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que hacer marchas y que hay que protestar y que toda la cosa. Yo estoy de acuerdo que la democracia tiene que funcionar con eso también. Pero, por favor, hay que sentarse en la mesa a dialogar. Y me parece que, igual que todos, tenemos que ir cambiando. Señores de los sindicatos y señoras tienen que ir en el sentido del diálogo. 1 minuto para cada uno, por favor. Concreto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Enumerados, por favor, si puede ser. 1, 2 y 3. Porque es lo que me queda ya de programa. Empezamos con la señora viceministra. Puntualmente, 1, 2, 3, ¿qué más hacer para que haya empleo en este país? Bueno, tenemos que formar mejor a las personas en un mecanismo adecuado a los puestos que se van a requerir. Necesitamos pensar tanto en ese extremo muy especializado como en las personas que tienen bajas cualificaciones, vinculado con el proceso formativo, la educación formal, tanto como con la técnica para generar el mejor acceso y, por supuesto, un sistema de intermediación laboral que responda realmente a las necesidades de las empresas, a las necesidades del mercado y a las de las personas. Don Alman. Bueno, yo creo que hay que buscar mantener el equilibrio macroeconómico que tenemos, pero sin llevar esto al extremo ortodoxo. Yo creo que hay que soltar amarras y poder brindar más crédito a las pequeñas y medianas empresas, bajar las tasas de interés abusivas que tienen las tarjetas de crédito y, bueno, e incluso invertir de parte del gobierno en infraestructura pública, carreteras, puentes y otras cosas para generar más empleo. Don Leiner. Tenemos que rediseñar la educación para las competencias que nos exigen los costarricenses del futuro y eso significa pensar en el flujo de personas que están ingresando hoy a las universidades, al INA, a los colegios técnicos. Tenemos que reinventar la empresa que le va a dar trabajo a esos jóvenes que van a estar metidos en una nueva generación tecnológica. Pero en el corto plazo no hay puente al desarrollo si no tenemos empleo. La fila para pedir ayuda social va a ser enorme. Ya usted dijo, va a trascender la frontera si fueran desempleados. Si no somos capaces de reactivar la economía con una política monetaria un poquito más tranquila, menos preocupada por la inflación, más preocupada por las personas y con algunas acciones como las que hemos discutido en esta mesa, sin eso, a corto plazo, no para dentro de 4 años, para ya, para el próximo semestre, el país puede tener una salida. Nuestro mercado laboral tiene problemas estructurales que se resuelven en el largo plazo, no pueden resolverse pronto. Reeducar a la gente no es de corto plazo, dar nuevas habilidades técnicas a las personas no es de corto plazo, pero sí tenemos temas de corto plazo que podemos hacer. Aquí en la mesa hemos expuesto algunas: reducción del encaje mínimo legal para bajar un poco las tasas de interés, aliviarle la bolsa a la gente y que las empresas puedan invertir más, contratar más personas. Hablamos de la caja del Seguro Social y 2 temas esenciales en la caja: base mínima contributiva, acorde a las horas trabajadas por las personas y no como hay ahora con un monto fijo. 2, cargas sociales diferenciadas o escalonadas para pequeña y mediana empresa. Sin duda alguna son medidas importantes. Aquí puedo enumerarle algunas. Aquí podemos hablar de las compras públicas del Estado, un sistema de compras, el Estado comprando eficientemente y esa compra eficiente como mecanismo de política pública para que todo sea democrática la compra y no sean 2 o 3, sino que todas esas pequeñas y medianas empresas puedan entrar a participar, a venderle al comprador más grande del país, que es el Estado, ¿verdad? Aquí podemos hablar de los temas de construcción, de agilizar los trámites de construcción, muchos empleos de poco calificado que hay en el país, hay mucho desempleado que no tiene calificación. Un sector como la construcción dinámico y fuerte, emplea gente rápido en el corto plazo. Podemos hablar de lo que pagan los comercios en comisiones de tarjetas, ese es un tema que nos alcanza para un programa completo. Podemos hablar de temas de medio ambiente, de los fondos del sistema de banca para el desarrollo, que ahí hay creo que una mala conceptualización del tema, etcétera. Y vamos a tener que seguir hablando, ¿verdad? Porque por ahí nos hubiéramos también
canalizado este tema. Yo quiero agradecer a mis invitados por haber estado acá. Creo que vamos a hacer una gran tarea. La tarea, como lo dicen, es resolvemos hoy. Hay que resolver hoy. Y como decían ahora los compañeros, la tarea también le queda al Ministerio, señora Viceministra, de alinear gente como el Banco Central, la Caja Costarricense de Seguro Social, Hacienda. O sea, hay que alinear a las instituciones del Estado en función de que comience a moverse la economía de este país. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. No va a ser la última vez. Los esperamos pronto para seguir discutiendo sobre este y otros temas. Muchas gracias.